Evangelizar hablando de Cristo, no de la iglesia. Evangelizar hablando de Cristo, no de la iglesia. Fíjense, como introducción. Dice el título de esta lección, y aquí voy a hacer una serie de preguntas para que no quede ninguna, quede aclarado con las preguntas lo que no es. Y luego pasemos a lo que es. ¿Ok? Fíjense. Dice el título de esta lección que la iglesia no es un tema bíblico. Dice el título que la iglesia no es un tema importante y esencial de la doctrina de Cristo. Dice el título que no debemos enseñar de la iglesia en el púlpito. Dice el título que si nos preguntan acerca de la iglesia, no debemos responder ese tipo de pregunta. Dice el título que no debemos estudiar del uso y las aplicaciones de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Dice el título que no debemos enseñar que Cristo estableció una sola iglesia universal. Dice el enunciado de esta lección que no debemos enseñar sobre el patrón exclusivo y basado en el Nuevo Testamento para la adoración, organización y obra de la iglesia local. Dice el enunciado de esta lección, de esta enseñanza, que no enseñemos de la naturaleza distintiva de la iglesia universal y local con respecto a las denominaciones religiosas. Dice el título que no debemos hacernos miembros de una iglesia sana en la doctrina. Dice el título, ¿acaso que no debemos ser parte de una iglesia local para celebrar la adoración al Señor el domingo en asamblea? Si el título o el enunciado de este sermón no dice absolutamente nada de lo anterior, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con él? ¿Qué es lo que quiero transmitir, comunicar, enseñar por medio de haber llamado a esta lección en la forma como le llamé? Bueno, lo que pretendo decir y que podemos leer con toda claridad en las Santas Escrituras del Nuevo Testamento es que el tema, el asunto, la cuestión que debe ser predicado a los inconversos o a los no indultados, en primer lugar, ojo, en primer lugar, estoy hablando de enseñar o predicar una cosa en primer lugar, no únicamente, sino en primer lugar. No es acerca de la iglesia, sino de Cristo. Eso es lo que debemos predicar a los pecadores en primer lugar, no acerca de la iglesia, sino de Cristo. Miren, la palabra clave para entender
los argumentos de este sermón es, en primer lugar, no estoy diciendo únicamente que lo único que debamos o podamos enseñarle o predicar a los inconversos sea acerca de Cristo. No estoy diciendo eso únicamente, sino en primer lugar. Y de manera enfática. Que enseñemos en primer lugar acerca de Jesucristo. De una forma acentuada, vehemente, vigorosa, intensa y enérgica. Porque ¿cómo puede haber una predicación verdadera y eficaz del Evangelio a los pecadores si Cristo no es anunciado en primer lugar y enfáticamente? Miren, el apóstol Pablo estableció este principio de predicar a Cristo en primer lugar a los inconversos. Y este ejemplo que tenemos de él, pues, es una conducta, es una acción, un comportamiento apostólico que debemos imitar. Primera carta a los Corintios, abran sus Biblias en esta introducción. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Biblia de las Américas. Aunque voy a leer primero la Reina Valera 60, esta versión que mayoritariamente tienen ustedes y las personas que nos siguen en las redes sociales y los hermanos. Noten lo que el apóstol les recordó a los corintios. En esa carta, acerca del Evangelio, de aquello que les enseñó él a ellos, cuando llegó a esa ciudad, a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación en Jesús a estos pecadores. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo. Y ahí continúa él su discurso, que Cristo esto, Cristo aquello, etcétera. Pero fíjense, dice la Biblia de las Américas, traduce o vierte este pasaje de la siguiente manera. Porque yo les entregué en primer lugar. ¿Qué cosa? Lo mismo que él recibió, el apóstol. Él recibió esto, él lo recibió. Así lo transmitió, así lo comunicó y lo hizo en primer lugar acerca de Cristo. Que Cristo murió conforme a nuestros pecados, que resucitó, etcétera, etcétera. La palabra griega para primeramente o en primer lugar, en este contexto, tiene el sentido de aquello que es primero y más importante para los inconversos. Para los inconversos, los no indultados, los pecadores, como lo fueron los corintios. ¿Qué es lo primero y más importante que deben escuchar y que recibió el apóstol él para enseñarlo a los gentiles? Porque su ministerio de predicación mayoritariamente fue a los gentiles. ¿Qué es lo primero y más importante? A ellos, a esta clase de gente, a los perdidos. Tu vecina, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, tu familiar, tus hijos.
cualquier persona que conozcamos o que salgamos a evangelizar, a proclamar las buenas nuevas de salvación acerca de Jesús, lo primero y más importante que ellos deben escuchar es acerca de Cristo, como vemos aquí. Por tanto, es necesario que el pecador oiga de tu boca de forma preeminente y con énfasis el nombre de Cristo y este crucificado. Como bien dijo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2. En la versión PDT, dice así. Pues decidí, dice Pablo, en esta versión, recordándole a los Corintios lo siguiente. Primera a los Corintios 2:2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, cuando Él llegó para anunciarles el Evangelio, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo. Escuchen lo siguiente, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Esta versión vierte el pasaje de esta manera. Él les iba a comunicar, bueno, Él decidió cuando llegó, aunque sabía muchas cosas, Él se privó de estar enseñando otras cosas y se centró en Jesucristo e hizo énfasis en su muerte en la cruz. En la cruz. En la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas y otras versiones dice a Cristo y ¿qué? Crucificado. Ese fue el mensaje que cuando Pablo llegó a Corinto para anunciarle a los que no eran cristianos, salvos, justificados, dijo, este es el mensaje, Cristo y crucificado. Miren, hermanos, escuchen esta reflexión que he puesto aquí, porque ciertamente estamos meditando y reflexionando con estas cosas. Miren, ya es tiempo. Ya es tiempo. Bueno, eso debió haber sido ya desde hace tiempo atrás. Pero ya es tiempo de que los miembros de la iglesia de Cristo y los predicadores entiendan o entendamos de una vez por todas ¿cuál es el mensaje que debemos predicar para evangelizar a los pecadores? Ya es tiempo de dejar la predicación acerca de una institución, la iglesia, por la predicación acerca de una persona, Cristo. Cuando le comuniquemos, cuando vayamos a transmitirle, hacerle saber, hacerle conocimiento a las personas del Evangelio, debemos centrarnos y hacer énfasis y enfocarnos no en una institución. No es enseñarle acerca de una institución, la iglesia, sino acerca de la persona correcta, que es Cristo. De esta persona, de Jesucristo, en primer lugar. En primer lugar. Primer postulado de la lección, fíjense. Cristo fue el tema central de la evangelización. El primer postulado de esta lección son dos.
esta primera afirmación. Cristo fue el tema central de la evangelización. Fíjense, antes de la ascensión, el Señor ordenó que se predicase el evangelio. Todos conocemos, bueno, yo quiero decir que es así, no tengo duda de ello. Los cristianos, todos sabemos lo que dice Marcos 16:15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. No obstante, Marcos no nos aclara qué asunto específicamente contenía el mensaje que debía ser predicado a los hombres. Entonces, necesitamos considerar con detalle en el contexto cuando el Señor ordenó predicar el evangelio a toda criatura, lo que dicen los otros evangelistas. Debemos ir a los escritos de los otros evangelistas, ver allí con lupa, minuciosamente, cuidadosamente, pues lo que ellos allí narran, declaran en ese contexto cuando el Señor le ordenó a sus apóstoles: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el evangelio, prediquen, vayan el arrepentimiento en mi nombre. Porque Marcos no nos dice qué asunto específico, dijo el Señor, se le enseñara a los pecadores. En ese sentido, Lucas nos responde esa pregunta al decirnos que el contenido del mensaje tenía que ver con Cristo. Vayan al capítulo 24 de Lucas. Versículos 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47 dice: y les dijo, ¿quién? Eso es importante allí, indicarlo. ¿Quién? Bueno, el Señor Jesús. Él les dijo, así está escrito y así fue necesario que Él, subrayen allí, Cristo padeciese, resucitase, y luego que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, etc. Vemos aquí que Lucas, a diferencia de Marcos, capítulo 16, nos muestra detalles específicos del contenido del evangelio que debe ser predicado a los pecadores en primer lugar, en primera instancia. Acerca de Cristo, de su muerte, resurrección, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, etc. De la misma forma, el apóstol Juan implica que el asunto en la predicación y que debía ser creído por los oyentes era acerca de Jesús. El asunto era acerca de ¿quién? De una persona, de Jesús. En Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Dijo el apóstol: estas señales, porque está hablando allí de las señales, fíjense, estas señales se han escrito ¿para qué cosa? ¿Para qué cosa? Para que creáis. ¿En quién? En Jesús. ¿Qué es qué cosa? ¿Que Él es qué? El Cristo, y ¿qué más? El Hijo de Dios. Ahí está. Entonces Juan aquí implica que el contenido del evangelio que debe ser predicado en primer lugar, como lo hizo Pablo cuando llegó a Corinto, es acerca de
lo que hizo Jesús, sus obras sobrenaturales, milagrosas, que eran sus credenciales, era la evidencia de que él no era un hombre, pero no era un simple y cualquier ser humano. Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Por tanto, estos pasajes indican que la persona de Cristo lo fue y sigue siendo y será el tema central de la predicación del Evangelio a los perdidos. Miren, en el día de Pentecostés, allí en Hechos capítulo 2, cuando se predicó el Evangelio por primera vez a los hombres, observamos que el tema de la predicación de Pedro era una persona. Era acerca de una persona. Por favor, abran sus Biblias para corroborar esto. En Hechos capítulo 2. Fíjate, hijo. Hechos 2, 22. Miren las palabras de Pedro cuando él está allí hablándole a esta multitud de gente inconversa, de estos judíos pecadores, culpables, cuando se proclamó el bendito y santo evangelio por primera vez a los hombres en el mundo. Varones israelitas, noten, oíd estas palabras. ¿Cuáles? ¿Cuáles palabras oyeron ellos en primer lugar de la boca del santo apóstol inspirado? ¿Qué fue lo primero que le salió a Pedro allí? Con respecto al Evangelio, a las buenas noticias de salvación. ¿Qué fue lo primero que ellos oyeron los judíos? Dice, Jesús Nazareno. Ahí está. ¿Vieron? Ahí subrayen eso. Nosotros enseñamos, afirmamos que el plan de salvación, o más específicamente el plan de conversión de un no justificado a justificado, de no indultado a ser perdonado. El primer paso es ¿cuál? Oír. Que la persona oiga. Oír, mejor dicho. Oír el evangelio pecador, ¿verdad? Y luego creer y etcétera, etcétera. Bueno, aquí está. Aquí está lo que debe oír acerca de Jesús Nazareno. Estaba Pedro allí y le llamó la atención a todos, mejor dicho. Le dijo, oigan estas cosas, estas palabras. ¿Cuáles? ¿Acerca de qué o qué? Jesús Nazareno. Miren, de hecho, la persona de Jesús fue enfatizada en todo el discurso de Pedro a los pecadores. La persona de Jesús en este primer sermón evangelístico fue acentuado allí. Fue puesto allí en preeminencia. Y ahí para que lo apunten, si leen Hechos capítulo 11, léanlo ahí en sus casas, léanlo en sus casas para que vean cómo Jesús fue enfatizado y puesto en preeminencia en la predicación, conversión, etcétera, etcétera, en Hechos capítulo 11. Pero fíjense, aquí en el día de Pentecostés, miren, en el versículo 23, fíjense cómo Jesús fue enfatizado. Fue puesto en preeminencia en la enseñanza. Noten, en el versículo 23, a hablando de Jesús, entregado. En el versículo 24,
al cual, en referencia a Jesús, Dios levantó. En el versículo 25, porque David dice de él. Ese él, ese pronombre, es acerca de Jesús, no de él mismo. No de David con respecto a sí mismo, no, sino del Mesías, de Cristo. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Y versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, y a la luz de la predicación de Pedro, la cual sirve como ejemplo de evangelización hoy en día, me refiero a las palabras, al bosquejo, a la estructura, al cuerpo de palabras que debemos transmitirle a las personas. Lo que él dijo aquí nos sirve como ejemplo para evangelizar. A la luz de esto, a la luz de la predicación de Pedro, el Señor Jesús, observamos sin lugar a dudas, sumamente claro, que el Señor Jesús fue el tema central de la evangelización del apóstol a los pecadores. Segundo y último postulado. Esta segunda afirmación, fíjense. En la primera afirmación, o el primer punto principal fue, Cristo fue el tema central. Ahora, en este segundo punto, es el siguiente. La razón. Fíjense. ¿Qué cosa? La razón. El por qué, pues, Cristo debe ser el tema central de la evangelización. La razón. Fíjense. ¿Por qué la predicación a los perdidos debe ser, en primer lugar, acerca de Cristo y no de la iglesia? Bueno, la razón fundamental es por lo que necesita el pecador. Lo que necesita el pecador. Es decir, ¿qué necesita él? Él necesita el perdón de sus pecados. Él necesita la cancelación de sus culpas. Él necesita la liberación de su condena. Y solamente la persona de Cristo puede satisfacer plenamente tal necesidad al pecador por medio, fíjate Saulo, hijo, por medio de la fe y confianza en su persona y en su sacrificio expiatorio en la cruz. El pecador tiene necesidad de esto, el no indultado tiene necesidad de esto, de perdón, de liberación, de redención, de salvación. Y la persona de Cristo es la persona competente, correcta, adecuada, cualificada, que puede cubrir, satisfacer de manera total esa carencia en el pecador. Y puede recibir de Dios esto que necesita en primer lugar. Y lo puede hacer porque Dios determinó en la eternidad pasada, predeterminó esto, que si un pecador pone fe y confianza en la persona de su Hijo
y en su sacrificio expiatorio en la cruz, puede recibir el perdón de sus pecados. Por tal razón fundamental, Cristo debe ser el tema central de la evangelización, porque Él puede, escuchen, Él puede proveer. Esa es una palabra clave cuando evangelicemos. Es una palabra clave, esa palabrita, proveer. Es el único, Nando, que puede proveerles a todos, a nosotros, todos nosotros. Puede proveer eficazmente, segunda palabra. Puede proveer eficazmente, ¿qué cosa? El perdón de pecados. No hay nadie más quien la Trinidad haya determinado sea la fuente de ello, la provisión de ello. Noten lo que dijo Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 38. En Hechos capítulo 13, versículo 38. En aquella predicación a una multitud mixta de judíos y gentiles, Él dijo, por medio de Jesús se os anuncia ¿qué cosa? ¿Qué se anuncia? ¿Perdón de qué? De pecados. Ahí está. Porque Él es el único que puede proveer eficazmente la remisión de nuestras culpas. Fíjense que Pablo dice, se anuncia por medio de Él, a través de Jesús, en Jesús. Él es el instrumento, Él es la fuente, el origen, la causa que hace posible el perdón, y esto se está anunciando a ustedes. No hay otro medio o mediador que pueda proveer esto de manera eficaz. Y eso hay que decírselo a las personas. El único que puede proveerte a ti de manera eficaz, plena, satisfactoria, real, el perdón de tus pecados y así reconciliación con el Eterno, el Creador, el gran juez, es Jesús. Es Jesús. Y de Él vengo yo a hablarte. Esta verdad del Evangelio, de que el énfasis está en la persona de Cristo, en la evangelización para el perdón de pecados, se desprende de las palabras de Cristo y de Pablo. Fíjense, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Primera carta a los Corintios 15, 3. Él declaró la causa. Ojo, hay que indicar esto, hay que señalar esto cuando evangelicemos. En este pasaje Pablo declara la causa, hijo, por la que el Señor experimentó la muerte humana. Y el texto nos permite saber eso por la preposición por, que es una preposición causal. Dice, noten el pasaje, dice que Cristo murió ¿por qué causa? Ahí está, por nuestros ¿qué? Pecados, exactamente. Observen que dice que murió por nuestros pecados. Eso hay que transmitírselo precisamente o con precisión, con exactitud
a las personas. Cristo murió por tus pecados, por mis pecados. Esa es la causa. Según este pasaje. Miren, cuando los corintios escucharon el evangelio, porque este texto es donde Pablo les está recordando lo que ellos escucharon, oyeron, ¿no? El evangelio. Se les enseñó que la muerte de Cristo fue por causa de sus pecados. Ahora, ¿qué implica esto? Fíjense, qué interesante. ¿Qué implica esa declaración? La declaración muerto por, fíjense, murió, mejor dicho, para ser aquí exacto con el texto, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta declaración implica la culpabilidad del hombre por sus propios pecados. Porque la declaración contiene precisamente, bueno, la razón por la que muere Cristo, los pecados que condenan al hombre, la culpabilidad de ellos. Romanos capítulo 3, verso 9. Noten Romanos 3, versículo 9 y versículo 23. Pasajes que debemos explicarle, citarlos cuando evangelizamos y explicarle a las personas. Dice Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores, o sea, los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Todos son culpables, no hay ni uno. Le estamos hablando a algún compañero de trabajo, de escuela, o a ti mismo. A los hijos nuestros, a una persona. Todos son culpables de pecado. Dice el versículo 23, por cuanto ¿qué? Por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Ahí está. Entonces el sentido teológico de la declaración en 1 Corintios 15, 3, Cristo murió por nuestros pecados, implica la culpabilidad del hombre. Porque se habla allí no solo de la causa por la que murió, sino por estas cuestiones, los pecados que hacen culpable al hombre, porque él está bajo pecado, él es culpable de pecado. De hecho, y cuando se les predicó a los corintios el evangelio, no solo escucharon la causa por la cual Cristo murió, sino también las palabras de Cristo que hablan del propósito de su muerte. En Corintios, la causa, nuestros pecados. Así que cuando un hombre peca, se hace culpable de pecado y a la vez culpable de la muerte de Cristo. Indirectamente. Pero los corintios también, cuando se les predicó en primer lugar acerca de Jesús, se les comunicó el propósito de su muerte. Jesús, el Señor, en Mateo capítulo 26, versículo 28, noten, porque esto es parte, obviamente que los corintios escucharon esto, porque es parte. No solo Pablo les dijo, Cristo murió por causa de nuestros pecados, eres culpable de pecado. Esa es la razón por la que Él muere.
por nuestros pecados, hay culpabilidad en ti allí, pero luego también el perdón, porque no era solo acusar, no era solo imputar de pecado a la persona, o a los corintios, ¿no? En este caso, no era solamente imputarles de pecado por la declaración de que Cristo murió por nuestros pecados, sino también hablarles de cómo resolver ese asunto, cómo ser liberados o indultados de esa culpabilidad. Y no tengo duda de que Pablo le transmitió, porque él dijo: yo recibí. ¿De quién? Del Señor mismo. Primera a los Corintios 11:23 dice: porque yo recibí. ¿De quién? Del Señor. Y primera a los Corintios 15:3 dice: porque lo que yo recibí. Pues, ¿de quién? Del Señor. En Mateo 26:28 Jesús dijo esto. La versión Biblia de las Américas vierte el pasaje así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos ¿para qué cosa? El perdón de los pecados. Así que cuando estemos evangelizando, no solo es imputar de pecado a la persona, explicándole que Cristo murió por esa culpabilidad de los hombres, ese acto contrario ante Dios, sino también comunicarle pues el remedio, ¿no? La solución a esa acusación de pecado, el indulto. Bueno, la muerte de Cristo también implica el perdón. No solo murió por causa de esto, sino para esto. Las palabras del Señor Jesús implican en este pasaje de Mateo 26:28, las palabras del Señor, repito, implican la imposibilidad del hombre para recibir perdón de pecados por sí mismo, y la necesidad de Cristo en sus vidas para recibir eficazmente la justificación o el perdón de sus pecados. Claro, porque no hay. Ya leímos en Hechos 13 que Pablo dijo que por medio de Jesús se anuncia el perdón. El hombre no puede por sí mismo. Él no puede hacer nada, ninguna obra de sí mismo, de su ingenio o creatividad, por más buena que sea, por más justa que sea. El hombre no ha hecho nada ni puede hacer nada hoy en día sin la gracia de Dios, sin el Evangelio, sin Cristo, para recibir el perdón de sus pecados. Está incapacitado. Culpable es incapacitado, pero el texto implica precisamente el camino, o más bien, ¿quién hizo posible el camino a la redención? Por tanto, y como le declaró el Señor a Pablo, el pecador debe escuchar en primera instancia acerca de Cristo para que, poniendo fe en Él, en Jesús, reciba el perdón de sus pecados. Miren lo que el Señor mismo le dijo al santo apóstol, allí en Hechos 26:18. Hechos 26:18. En una aparición, en una teofanía de Jesús al apóstol. Dice en la Reina Valera 60, Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice en la Reina Valera 60, hablando Jesús, dirigiéndose al apóstol Pablo, dice: para que abran sus ojos los gentiles
o sea, nosotros, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, noten, por la fe que es en quién. En mí. ¿Recibir qué cosa? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. La Biblia de las Américas vierte el pasaje así: para que reciban por la fe en mí, la fe en mí, el perdón de pecados. Esa es la única fe verdadera, Reina Valera 60. Por la fe que es, ¿en quién? ¿En quién? En Él, en Jesús. Perdón de pecados. Es la única fe que vale, la única confianza en la que un hombre puede poner en otro que fue o es humano, pero no era solamente humano, el divino humano Hijo de Dios, Cristo. Miren, si el perdón de pecados que imparte Dios por su gracia y bondad a través de Cristo hace posible que el pecador no asuma la responsabilidad penal por sus pecados, entonces no hay otro tema, no hay otro tema del Evangelio que necesite escuchar el pecador en primer lugar y en forma precisa y enfática, que no sea acerca del perdón de todas sus culpas que le condenan. Claro. Es el tema es Cristo, el único que puede proveer esto a aquellos que necesitan el indulto de Dios. El siguiente pasaje del apóstol Pablo presenta la tragedia del hombre, pero también presenta a la vez la obra de Cristo para su bendición. Qué interesante esto. Presenta la tragedia, pero a la vez la bendición de Cristo. En Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la Nueva Traducción Viviente, escuchen. Dice Romanos 3, 23 y 24. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahí está la tragedia. Ahí está la desdicha, la desgracia nuestra. Bueno, me refiero a aquel pasado nuestro, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo, hablándole aquí a mis hermanos y mis hermanas. Pero quien está en pecado, quien no ha sido justificado ni indultado, perdonado, pues está en esa tragedia todavía y no puede alcanzar la gloria de Dios. Está destituido, no tiene comunión con Dios. Entonces el punto aquí está la tragedia del hombre. Sin embargo, escuchen, miren cómo aquí se emplea una conjunción adversativa para mostrar una idea contraria, opuesta. La tragedia, todos los hombres han pecado, pero, sin embargo, más, sin acento en la A. Es decir, aquí viene un concepto distinto, diferente al primero. El primero es tragedia, el segundo es bendición. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Allí bondad es la gracia en la Reina Valera 60. Allí nos declara justo Dios, es la justificación por medio de Cristo. Allí la liberación del castigo de nuestros pecados es la redención. Redención es liberación. Ahí está la bendición. Tragedia, mala noticia. Buena noticia, el Evangelio. Buena noticia. Aquí está gracia, justificación, redención por medio de Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza, cuando el hombre pone su fe y confianza y obedece el Evangelio.
Esta es la razón fundamental del por qué Cristo debe ser el tema central de nuestra evangelización. Hay una tragedia y debemos comunicarle al hombre la bendición del evangelio. Ahora, fíjense lo siguiente. Claro, por supuesto. Para que nuestra evangelización sea competente, escuchen, sea competente y eficaz, y podamos comunicarle a los pecadores lo que ellos necesitan escuchar, debemos conocer bien al Señor y su obra de redención en favor de la humanidad. De lo contrario, ¿qué le predicaremos para que alcancen la redención y la vida eterna? Obvio para nosotros transmitir, enseñar de forma correcta, precisa, exacta, adecuada, competente y eficaz lo que el pecador necesita escuchar de Dios, en este caso de Jesús. Nosotros necesitamos conocer bien al Maestro, bien a Jesús, acerca de su persona y de lo que Él hizo, su obra. Y así proceder a enseñarles a ellos. Conclusión. Miren. La evangelización no consta de hablar de que la iglesia no tiene nombre. Ciertamente no tiene, pero no consta de ello. La evangelización no consta de hablar de que la iglesia celebra la cena cada domingo, recoge solo ofrendas y canta sin instrumentos musicales. Claro que eso lo enseña el Nuevo Testamento, pero la evangelización a los perdidos en primer lugar no consta de esto. La evangelización no consta de hablar de la organización de la iglesia, ni de su misión en el mundo, ni de cuántos miembros tiene. La evangelización no consta de que conozcan acerca de nosotros y de lo que hacemos como iglesia. La evangelización consta de hablar, en primer lugar, de Cristo. Porque el Señor quiere que el pecador escuche muy claramente acerca de aquel Dios que murió como humano en una cruz para hacer posible, por medio de él, que el hombre sea liberado ¿de qué cosa? De la responsabilidad penal por sus pecados y se reconcilie con Dios al creer y confiar de todo corazón en Jesús, quien provee eficazmente la salvación. Que ese pecador se arrepienta de sus pecados que lo condena al infierno, confiese que ha creído que Jesús es Dios humano, el Dios hecho hombre, y se bautice en agua por inmersión para el perdón de todas sus miserables culpas. Por esa razón debemos evangelizar hablando de Cristo y no de la iglesia. Y ya es tiempo de que todos entendamos esto. Y prediquemos el evangelio a los pecadores, hablándoles de lo que Dios ha pedido les enseñemos. A Cristo y este crucificado.